Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro ciclo de charla con personalidades destacadas de la cultura. Hoy tengo el inmenso placer de recibir a una personalidad súper destacada, enormemente destacada, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Estoy hablando de la señora María Kodama. María Kodama es traductora, escritora y profesora de letras. Preside la Fundación Jorge Luis Borges, que fue creada en 1988, el 24 de agosto. Así que este mes tenemos que festejar un nuevo aniversario. La señora María Kodama recorre el mundo brindando conferencias en universidades e instituciones culturales. Muchísimas gracias, señora María Kodama, por visitarnos, por haber aceptado nuestra invitación a participar de este ciclo de personalidades destacadas, organizada por la Comisión de Cultura del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con la coordinadora de estas entrevistas, que está a cargo también en suyo, prestigiosa periodista y en el ámbito de las entrevistas, la señora Alejandra Boada. Un gusto ambas recibirlas, así que cuando quieran empezamos de esta tan esperada charla. Gracias. Gracias por conectarte, María. Quería preguntarte primero que me cuentes cómo lo conociste a Borges, cómo fue el primer encuentro. Bueno, digamos, el primer encuentro fue a través de un poema de Borges, ¿no? Yo tenía una profesora que tenía que enseñarme inglés, pero ella me leía lo que estaba leyendo, ¿no? en inglés o en español, y después me hacía la traducción. Entonces me leyó justamente uno de los dos poemas ingleses que Borges escribió, que estaban dedicados a una mujer de la que él estaba enamorado, y entonces en uno de los poemas le dice que le ofrece su soledad, su tristeza o algo así, y dice, el hambre de mi corazón. Entonces yo le dije, ¿qué es el hambre del corazón? Yo tenía 5 años.
¿pero qué es el hambre del corazón? Entonces ella me contestó, el hambre del corazón es el amor, un día vas a saber, vas a conocerlo, ese es el hambre del corazón. Y a mí me quedó, y yo esperaba siempre, y me preocupaba porque no tenía hambre de corazón, hasta que crecí, un poco más y me di cuenta que eso era una metáfora, que eso era algo que, bueno, me lo había dicho de ese modo. Y después entonces un amigo de mi padre me llevó a escuchar una conferencia que daba Borges, y yo tenía siempre una preocupación. Yo era muy tímida. Si había 3 personas invitadas en mi casa, yo me escondía debajo de la cama en el placar. Yo no tenía volumen de voz. Y mi, desde muy chiquita, era enseñar. Y entonces me regalaban, como a todas las chicas, ositos, muñecas, y me decían tus hijitos, lavado de cerebro. Entonces yo decía, no, mis alumnos los sentaba en el suelo y hacía que escribían en pizarrón. Esa era mi vocación, no la maternidad, sino la enseñanza. Y después me di cuenta que muchas de mis amigas habían adoptado, digamos, la maternidad por ese lavado de cerebro. Y me di cuenta cuáles realmente habían querido ser madres, ¿no? Por los hijos. Ahí me di cuenta cuál es la diferencia. Y muy interesante eso. Bueno, después entonces, cuando yo iba a ver este hombre de la conferencia de Borges, yo dije, bueno, pero este señor es más tímido que yo. Y este señor no tiene volumen de voz, porque tiene una voz muy baja. Entonces salí de allí y me dio la primera seguridad de mi vida en ese sentido. Bueno, si este señor puede, yo voy a poder enseñar. Así que eso fue maravilloso. Y después, bueno, me acuerdo que yo iba a comprar unos libros, bachillerato, y yo caminaba como una bala y casi lo tiro al suelo. Y salía de la librería. Y digo, ay, perdón, yo lo escuché cuando era chica, perdón, me casi lo hago caer. Entonces él me dice, por la voz. Entonces me dice, ¿en qué trabaja? Digo, no, no, estoy en 4 años de bachillerato. Y va a seguir estudiando, claro. ¿Y qué va a estudiar? Literatura. Dice, ¿le gustan los idiomas? Por ejemplo, eh, ¿le gusta el inglés antiguo? Entonces yo, haciéndome la sabia, Shakespeare, no más antiguo, siglo VII, VIII. No, no, eso es muy difícil, no creo que pueda. Y él, tan loco como yo, me dijo, no, yo tampoco lo sé, le estoy proponiendo, si no quiere que lo estudiemos juntos. Bueno, sí, ¿por qué no? Entonces me pidió el teléfono y nos encontramos, desaparecieron, la Richmond de Florida y otros padres que ya no existen más. Entonces, claro, me pide el teléfono y era la casa, yo estaba en el colegio, estaba en la biblioteca y mi madre. ¿Qué quiere ese hombre? Puede ser tu abuelo, ¿qué es lo que quiere? Digo, estudiamos, vos estudiarás, bueno, unas con mi madre sensacionales. Entonces, mi madre ya había muerto, él me dice, ¿sabe cuándo yo me enamoré? Digo, no tengo idea. Cuando usted me dijo que Europa tenía lo que se merecía, porque Europa había traicionado y la traición se paga. Y yo le dije si podía explicármelo. Usted me dijo que sí, que Europa tenía el panteón griego, donde los dioses se amaban, se odiaban, tenían amores mortales. Los fieles rezaban de pie, tenía la razón. Todo eso lo habían mandado al demonio para abrazar una fe que habla por parábolas, por metáforas, cuyo primer mandamiento dice, no tendrás otro Dios más que a mí. Eso es visto por la sociedad civil, unen iglesia y Estado y tenemos las tiranías que tenemos. Entonces Borges me dice, usted no puede haber leído a Nietzsche. Digo, no, ¿quién es? Dice, bueno, es un filósofo, pero no necesita leerlo, porque usted acaba de decirme en precisas y contadas palabras lo que Nietzsche necesita un volumen para explicar. Entonces ahora le digo a mi madre, mami, perdóname, vos tenías razón, pero yo no me sentía. María, ¿y cuáles eran los consejos que te daba tu padre con respecto a la relación con Borges y a tu propia vida, digamos? Bueno, mi madre, por supuesto, claro, yo le había dado el teléfono, y llamaba, y mi madre me decía, ¿qué quiere ese hombre? Puede ser tu abuelo, porque es lo que quiere. Luego, estudiamos, vos estudiarás, bueno, unas peleas impresionantes. Y ella habló con mi padre. Mi padre, genial, así que el fin de semana estaba con él, y me dice, vamos a comer. Entonces me dice, su madre me dijo, no, yo le voy a explicar, a mí no tiene que explicarme nada.
a mí no me interesa para nada cuál es la relación que usted tiene con ese escritor. Yo le voy a decir solamente una cosa. Usted tiene 16 años, toda la vida por delante. No haga nada que pueda arruinar toda esa vida que usted tiene por delante. Se acabó. Elija la comida. Punto. Nada más. Tu padre era un buen educador, ¿no? Te ponía grandes ejemplos muy espirituales también a la vez, ¿no? Muy armonioso en la manera en que te decía las cosas con una gran sabiduría, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Yo pienso que nunca me lo dijo, ¿no? Pero yo supongo que mi padre hubiera querido que yo fuera varón. Nunca me dijo eso, pero me educó como si fuera un hombre japonés, de modo que me, Un samurái, sí. me hizo libre, cosa que le agradeceré toda mi vida, ¿no? Porque es una cosa maravillosa, sí. Y me enseñó Y que, María, y me enseñó que sí, ser digo, es asumir la responsabilidad de lo que uno hace y no fastidiar a los otros, ¿no? Y eso me lo hizo saber, digamos, prácticamente cuando yo tenía 5 años, 6. A mí me gustaba subir a los árboles y antes de Navidad quería subir a un pino. Entonces él me dijo, el pino es muy alto, usted es chica y se va a caer. Yo le voy a explicar 3 posibilidades. Usted cae muy problema para usted, gravísimo problema para mí. Usted cae y queda tonta. Me explicaba que era morir, que era quedar tonta. Y tercero, piénselo muy bien. Usted va a caer porque es chica y va a caer y puede no solo no poder volver a subir a un árbol, puede no poder volver a caminar en su vida. ¿Me entendió? Sí. ¿Qué es lo que quiere? Elija, después conmigo no llore, subir. Me puso en el árbol. Cuando desperté había estado principio de conmoción cerebral, había caído y estuve con dolores de cabeza hasta los 10 años. Y mi padre estaba en el hospital, me dio el oso, los muñecos preferidos, y me dijo, está bien, le habré dicho que sí. Ni una sola vez en la vida me dijo, yo le dije, jamás, yo nunca más subí al árbol. no, por supuesto, no, por Entonces, supuesto. la libertad es eso, es decir, asumir la responsabilidad, las consecuencias de lo que uno hace con esa libertad y no fastidiar. Ese es el ejemplo, ¿no? Sí, Genial. y te ha dado varias enseñanzas. También vos comentabas que te hablaba sobre la belleza también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a él le gustaba muchísimo el arte y eso me sirvió a mí para cuando viajábamos con Borges, ¿no? Porque la gente decía, bueno, no ve. Pero como Borges sabía, le encantaba la pintura, además él dibujaba maravillosamente bien, y él me contó que en un momento determinado Nora escribía también. Entonces, en determinado momento se prometieron que él nunca más iba a dibujar y que ella nunca más iba a escribir. O sea que era el mundo de la escritura para Borges y el de la pintura, o el dibujo, para ella. Y Borges tiene unos dibujos en algunos manuscritos que son maravillosos. Y así que dividieron el trabajo. Y bueno, entonces mi padre, a quien le gustaba muchísimo el arte, me regalaba, siendo yo muy chica, libros de arte. Y hay una vez yo le palabra y quería saber qué es la belleza. Dijo, bueno, yo se lo voy a mostrar el próximo fin de semana. Entonces me trajo un libro que conservo como un tesoro de Penguin de arte. Me lo abre y me muestra la victoria de Samotracia. Entonces yo, chiquita, le digo, pero Kodama no tiene cabeza. Me dijo, ¿y quién le dijo a usted que la belleza es una cabeza? La belleza es otra cosa. Mire usted la túnica de la victoria de Samotracia. Esa túnica está agitada por la brisa que viene del mar porque es un mascarón de proa. Entonces dice, de tener la brisa del mar en los pliegues de la túnica de la victoria de Samotracia para la eternidad, esa es la belleza. Entonces, extraordinario. Y luego Fabuloso. se lo había contado a Borges y cuando la vimos, yo lloraba recordando lo que mi padre me había contado. Y lo vi, Borges lloraba y yo le digo, ¿qué le pasa? No, recuerdo lo que usted me contó que su padre le dijo de esto. Fue una cosa así única, maravillosa. Sí, maravillosa, ¿no? Y la sensibilidad
de Borges ante un relato y el hecho de no ver, pero de sentir, ¿no? Como si tuviera un sexto sentido muy desarrollado, ¿no? Además, a mí me gustaba mucho la pintura y cuando él veía, cuando era joven, tenía 18 años, estaba en Ginebra, viajaba mucho, vio los cuadros, tenía un gusto muy especial por los cuadros, y le gustaba mucho la pintura y todo eso. Entonces, cuando yo me di cuenta que él recordaba memoria, ¿no es cierto? Entonces, cuando él era mi guía, cuando íbamos a lugares que él había conocido, y en los nuevos lugares, yo le describía el lugar utilizando los cuadros, los pintores que yo sabía que él había visto y que recordaba, para que tuviera una idea de cómo era ese lugar. Claro, una referencia. Sí, una Bueno, referencia. hicieron en el libro Atlas, el Atlas de Borges, que hay muchas fotografías, varias de esas fotos las tomaste vos, ¿no? Sí, sí, casi todas, sí, salvo las Sí, que las tomaba él. claro. Y Y sí, él se lo ve como que refleja una gran felicidad, se lo ve contento, se lo ve distendido. La verdad que fue una aventura, ¿no? Prácticamente, esos viajes. sí, fue fascinante. Y lo que pasa es que la gente decía, bueno, porque él me decía que la gente decía, bueno, no, no puede hacer esto, no puede hacer el otro, usted no ve. Pero qué, ¿por qué la gente tiene que meterse en la vida del otro? Si quiere. Yo respeto lo que el otro quiere. ¿Por qué tengo que decirle yo lo que no puede hacer o puede hacer? Yo no estoy con Mm. eso. Yo soy libre. Como yo soy libre, todo el mundo a mi alrededor tiene que ser libre. Porque si no, es la prisión. ¿No es cierto? Los celos, por ejemplo, son eso, son una prisión. Nuestra, Sí. nuestra prisión. Sí, ¿qué recordás del viaje en globo? Porque yo me imagino el hecho de volar, prácticamente estar en el aire suspendido y no ver debe ser una sensación muy especial, ¿no? Le fascinó, lo fascinante fue, y lo más divertido es que quería él ir en globo, no yo. Entonces, el señor, fuimos a ver que el que nos iba a llevar en el globo, dice, bueno, el señor, porque claro, a uno lo siguen con un auto, el lugar donde baja, ¿no? El globo. Y entonces allí después uno vuelve en auto. Y dice, en el auto, no, dice él, yo no, pero señor, le dice, es que es muy complicado porque esto tú tienes que ponerle el pie en esta abertura y después pasar la pierna como si usted montara, yo cuando era joven montaba. Entonces yo le hice una señal al hombre y dije, mire, acá estamos aquí, por él, no por mí. Entonces todo lo que usted diga va a ser inútil, porque cuando él quiere algo, lo quiere. Entonces, no discutamos más, yo asumo la responsabilidad, le firmo un papel que toda para mí, póngasela a él, duplíquela, no hay ningún problema, yo le firmo un papel que yo estoy de acuerdo con eso. Pero no sigamos discutiendo porque vamos a estar hasta las 4 de la tarde. ¿Sí? ¿No? Cuando él se le pone una idea en la cabeza, no. ¿Y le quedó algún destino por visitar que él tenía, que le hubiera gustado? Mongolia. Mongolia. Ah, como que le quedó pendiente, pero bueno, la verdad, pero hizo una gran cantidad, un gran recorrido, más de 20 ciudades han hecho, ¿no? Sí, sí, por todos lados, no sé, sí, me encantaba. Sí, lo Sí. pasamos bomba, como se. ¿Y qué opinaba Borges de las novelas? ¿Le gustaban, no le gustaban? Las novelas no le gustaban, no le gustaban, consideraba bueno, claro, lógico, porque primeramente, si uno ve la prosa de Borges, la prosa tiene un ritmo, es una prosa poética, aún la prosa. Y porque para mí hay un cuento que yo lo leí, cuando lo leí no entendí nada, tendría 9 años, 8 años, Las ruinas circulares. Pero yo lo leí y justamente el ritmo que eso tenía, yo dije, pero Dios mío, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Y si saliera una ley diciendo que hay que quemar la obra de todos los escritores salvando una pieza,
Es la única que yo salvaría de toda la obra de Borges. Y fue muy interesante porque después a Borges le hicieron una entrevista y que yo escuché, pero bueno, ella no estaba, en la que le decían, le preguntaba el periodista sobre, y él dijo, dice, sí, las ruinas circulares. Ese cuento yo lo escribí cuando trabajaba en la biblioteca Miguel Cané. Entonces yo comía con mis amigos, caminaba, pero lo único que quería era volver a ese cuento. Lo escribí en una semana, pero nunca, y esto es maravilloso, nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Esa intensidad es lo que sintió una chica, no entendió intelectualmente nada, por supuesto, pero que sentí, pero esa intensidad la sentí a través de esa prosa que tenía el ritmo de un poema. Y entonces eso es lo que me fascinó y es lo que hace que yo sería la única obra de toda la obra de Borges que yo salvaría, la única pieza. ¿No? Sí, fabulosa obra. ¿Y vos qué le recomendarías a alguien que no ha leído todavía Borges? Obviamente Las ruinas circulares, pero ¿qué otro libro le recomendarías que lea? Bueno, yo pienso que por ejemplo, por libros como Los Conjurados, después por algunos cuentos que él tiene, Manual de Zoología Fantástica, todas esas cosas que pueden empezar a leerlo una persona que no lo ha leído, que no tiene una preparación, digamos, literaria. Sí. Borges creo que decía que había mucha gente que decía que lo había leído, pero en realidad no lo había leído. ¿Realmente será así? Pero sí, horror. Yo recuerdo, porque ahí por internet son positivas, pero uno tiene que siempre chequearlas, porque también ahí se pone cualquier cosa. Recuerdo ese poema absurdo que querían hacer pasar Mm, como en instantes, si volviera a vivir, comería más helado y todo eso. 3 años sí. de yo tardé, 3 años, hasta que encontré el original en una revista de Estados Unidos el nombre de la autora y lo llevé al juez. Entonces le dije, bueno, porque lo que hacían era vender t-shirts, esto y lo otro, con ese poema. Pero este poema no es de Borges, entonces yo te pido que me des un escrito para ir a estas casas y decir que esto no es de Borges, que pongan el nombre de la autora y que lo vendan, pero no el de Borges. 3 años hasta que encontré eso el original. Y fue algo realmente increíble, ¿no? Pero lo peor fue que acá en la Feria del Libro eh, resulta que de homenaje a Borges, a la feria, ¿qué es lo que veo? El poema colgado con la cara de Borges y la firma Borges. Y yo digo, esto es un horror. Entonces yo iba con un poeta que muy tímido y le digo, ayúdame a sacar esto. Y él desesperado me dice, pero María, está colgado, está alto, no se puede, no se puede, espera, doy un salto y lo hago un rollo y digo, ¿dónde está Macarías? Entonces me indican y encontré a otro, comillas, poeta que estaba hablando más de Borges, que quedó blanco como un papel, pero yo como si no hubiera escuchado nada, entro a la le pongo el rollo y digo, ¿qué es esto, Macarías? Bueno, las chicas, no seas ajena, asumir la responsabilidad de lo que haces. Nosotros siempre la culpa la tiene el otro, entonces no podés corregir tu error. Le digo, es una vergüenza. Espero que esto no suceda. Y vos, tu trabajo es controlar lo que las chicas hacen, ¿no es cierto? Hasta luego. No, pero eso es un horror, eso no, es Por no, inconcebible. por no. Eh, vos comentabas, a Borges era una persona sencilla para comer, ¿es verdad que comía arroz con manteca en el mejor restaurante de París y ese tipo de cosas? Así eso fue muy divertido porque, y fuimos a Maxim. Y había acá un restaurante que estaba cerca de Florida, en Marcelo T. Alvear, que se llamaba Maxim. Entonces, el mozo llega, y, carta, qué sé yo, y empieza a leerle. Yo pensé, este hombre está acá.
a leer las cartas. Bueno. Entonces, dice, quiero arroz con manteca y queso. El hombre queda mudo. Y yo le dice Borges, pero Borges, le digo, ¿por qué no dije otra cosa? Dice, y el mozo dice, claro, dice, porque acá tenemos cosas exquisitas y algo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, dice, y es el mejor restaurante del mundo, dice. Entonces Borges lo mira y dice, ¿será una sucursal del Maxim de Buenos Aires? Entonces, porque yo ahí como arroz con manteca y queso, entonces quiero probar cómo hace el mejor restaurante de París, el plato preferido mío, arroz con manteca y queso. No, porque la fija está perdido, no importa. No, es terrible. Sí, maravilloso. ¿Hay alguna biografía de Borges que vos puedas recomendar? Él escribió algo así, una especie de autobiografía, algunas cosas escribió de sí mismo, pero ¿hay alguna biografía que puedas recomendar? No, yo me interesan las biografías escritas, o las autobiografías todavía, ¿no? Pero porque la biografía es la persona que escribe la biografía ni siquiera conoció a esa persona. Entonces, ¿cómo uno va a escribir algo sobre una persona que nació a través de qué? De lo que escribió. Puede ser, pero eso no es una biografía, eso es un estudio de una personalidad que no es la propia sobre algo que esa persona escribió y que el que escribe la biografía interpreta a su modo. Entonces, él, en realidad, cuando uno lee una biografía escrita por alguien, uno piensa en la mentalidad de este hombre, cómo es, cuáles son los problemas que tiene, quedar reflejado en lo que él está escribiendo sobre la otra persona. Y como eso no me interesa, prefiero leer una novela. En ese caso, no me gustan las novelas, pero entonces bueno, no leo. O sea, vos sos como la biógrafa viviente de Borges. No, no, biógrafa no, pero en fin, cuento cosas con las que he vivido con él y todo eso, ¿no? Eso es otra cosa. Pero no Sí. biógrafa. Vos comentabas también que él estaba, cuando hablan ahí en el Atlas de Borges con los viajes, hay un pasaje donde hablan que él comía en París, se quedó en su hotel leyendo, creo que a Víctor Hugo y comiendo chocolate. Le gustaba eso de estar en el lugar, aunque sea dentro del hotel, pero leyendo sobre Francia, ¿no? Sí, claro, cuando él era chico lo llevaron, sí, y era su manera de conocer París. Cada uno tiene su forma de conocer el lugar, ¿no? Y bueno, eso es muy interesante. Yo, por ejemplo, porque él era lo que él quería. Entonces, una vez me acuerdo que estábamos en Canadá, con no sé cuántos grados, 50 grados bajo cero, una cosa monstruosa. Entonces yo había comprado orejeras y gorros de piel. Y le digo, me dice, bueno, salimos a caminar. Y digo, bueno, voy a traer las orejeras y el gorro. No, yo no me voy a poner orejeras. Bueno, está bien, yo orejeras me pongo el gorro y le digo, bueno, si quieres salimos. Salimos, sin orejeras, sin gorro. Dio 3 pasos y me dice, creo que se me van a caer, se me van a caer. Pero bueno, si quiere seguimos caminando, no sé lo que usted quiera. No, no, mejor me pongo las orejeras. Pero así, lo que quería. Entonces yo jamás a ninguna persona le digo que quiero que haga esto o lo otro. Cada uno es libre, que elija lo que quiera. Y yo también, por supuesto, ¿no? Eh, para vos, bueno, lo que hablabas, ¿no? De la libertad, que tu padre habló sobre eso, y es clave en tu vida la libertad. Y también había una anécdota sobre la puntualidad, ¿no? Que tu padre te había hablado sobre la puntualidad. Sí, sí, yo era muy chica, sí, mi padre me también, pero bueno, sí lo agradezco, ¿eh? Mi padre, yo era muy chica y él me dijo una vez, bueno, mire, cuando usted crezca, va a tener que ver gente, va a tener que ir a distintos lugares, usted va a estudiar. Entonces, usted tiene que entender una cosa, el tiempo, el tiempo es la vida de una persona. Si una persona quiere quedarse 2 horas mirando el techo sin hacer nada, está bien, porque es su vida. Pero usted tiene que pensar
tomar el tiempo de la gente porque toma su vida. Yo tenía 4 años, pensé que yo mataba a esa persona. Entonces quedé con la puntualidad de por vida. Pero bueno, es que realmente es, lógicamente es cierto lo que dice. Entonces él me educó Sí. como en Japón, ¿no es cierto? Que las cosas uno tiene que respetar al otro, ¿no? Es fundamental. Bueno, vos hace poco, Ara, en el 2017, editaste tu primer libro que se llama Relatos. Contame cómo fue la experiencia. Bueno, son cuentos, algunos con final un poco trágico, ¿no? Bueno, la experiencia fue así, es decir, yo había un pintor extraordinario, Kokosinski, si no yo no publico, ¿eh? Kokosinski, que es uno de los que ayudó a reparar la cúpula de la Capilla Sixtina, muy conocido en Italia, que hizo grandes exposiciones. Y este hombre había donado un cuadro a la fundación y muy amigo de un amigo mío. Entonces me dice, este amigo mío me dice, mira, yo le puedo prestar un cuento porque él está quedándose ciego y entonces dice, no, está tan angustiado que no se le ocurre nada para poder pintar y quiere pintar algo antes de quedar ciego. Entonces yo le digo, sí, claro, le digo, mira, dale John Hopwood, que va a estar más de acuerdo con la forma en que él pinta, porque es terrible ese cuento. Bueno, entonces, bueno, lo publica, entonces yo llamo al editor y le digo, bueno, tengo esto, si ustedes no pueden, entonces yo no, díganme dónde puede publicar un libro que tenga pintura, libro de arte y de cuentos. Entonces me dicen, bueno, si nos das 3 cuentos más, lo publicamos. Bueno, le doy 3 cuentos más porque este hombre estaba quedándose ciego y yo quería que el libro saliera. En el interín se le declara un cáncer terminal y entonces el libro no le llegaba. Entonces yo lo estoy viendo. Entonces ustedes le mandan porque no es posible si está muriendo. Porque además no es por maldad, es esa cosa que bueno mañana, bueno pasado. Está bien, si la persona está bien que lo hagan, pero si le estoy diciendo que la persona tiene un cáncer terminal, ¿no es cierto? No puede ser. De modo que por eso salió ese libro. Si no, no, yo lo publico. Ahí hay un Sí, cuento que yo publiqué en un muy diario que interesante. se salvó al argentinosaurio de ser comprado por el gobierno alemán. Sí, yo Ay, yo adoro los dinosaurios. Y entonces, me encantan. Y entonces resulta que, ¿usted se acuerda cuando habían confiscado la fragata Libertad? En ese mismo momento, Sí, estaba haciendo el argentinosaurio, un monstruo maravilloso que habían encontrado en el sur, para Alemania. Y Alemania lo iba a confiscar. Entonces parece que le dijeron a este hombre que él hiciera cualquier cosa, pero que no le llegara completo. Y él dijo, no, de ninguna manera, yo no voy a hacer eso. Además, son huesos de pajaritos, se necesitan grúas para levantar eso, pero yo no lo voy a hacer, voy a hablar con el juez. Entonces él habla con el juez y el juez le dice, hay una sola forma, que yo postergar el pago, que ustedes paguen. Entonces, y es que fuera algo que tuviera que ver, pero no de una manera forzada, sino natural, con, digamos, la cultura, en fin. Entonces, este hombre llama al Ministerio de Relaciones Exteriores, y era que estaba encargado de organizar todo el sur de Argentina allí en Alemania, y les dice a ver qué es lo que pueden hacer. Entonces me llaman a mí por teléfono y me dicen, bueno, que tenemos que pedirte 3 favores. Claro, porque los iconos que habían puesto eran Maradona, Guevara y no sé quién más. Y luego en Frankfurt les dijeron, ustedes son el país invitado y estos son escritores, tienen que agregar escritores. Agregaron Borges y Cortázar. Entonces yo recibo el llamado, me dicen, bueno, tenemos que pedirte 3 cosas. Maravilloso, como los cuentos de hadas. ¿Cuáles son? Primero, yo al día siguiente iba a Estados Unidos. Primero, si podés llevar algo de Borges. Sí. Segundo, si podés dar una conferencia. Sí. Tercero, escribiste un cuento del dinosaurio. Ah, no, le digo, yo mañana me voy a Estados Unidos, yo no sé dónde está. No, no, no. Tenés que darnos el permiso porque vos lo publicaste en un diario, un chico acá lo guardó porque le encantó. Entonces,
autorizarnos a que hagas la traducción y leerlo en Frankfurt, vos con traducción simultánea. Ningún problema. Así que, bueno, perfecto. Gracias a eso, el argentinosaurio no fue confiscado. Se salvó. Entonces, Qué bárbaro. sí, no, Por último, te quería preguntar, en el cementerio de Plain Palais, donde está Borges, ¿qué es lo que dice la lápida? bueno, no, es una estela funeraria, ¿no? Porque la lápida es lo que va sobre la tierra, y esto está de pie, es una estela funeraria. Bueno, de un lado son los guerreros que están luchando, ¿no es cierto? Y es de una balada que él amaba, que es la balada de Moldon, y en la que describe prácticamente la escena que está allí pintada o esculpida. Y es que los guerreros, el jefe de ellos lo ha matado, pero ellos siguen peleando, aunque tienen las espadas rotas, para poder entrar al Valhalla con su señor, con su jefe. A Borges eso le encantaba y lo sabía de memoria, todo el poema que es larguísimo. Del otro lado es en islandés, y es una nave que gracias a un señor que trabajaba con la obra de Borges en el Liceo, él había sido aviador, entonces le pedí que me indicara, porque él fue a Ginebra a compartir ese proceso, y entonces le pedí que me indicara cuál era el norte. Entonces él me indicó el norte y se puso este, todo, la nave que está detrás está en islandés y está orientada hacia donde es el norte, ¿no es cierto? Porque el norte para ellos es el lugar donde entran las almas que se salvan, ¿no? Lo importante, cuando las ponen en los barcos, en las embarcaciones para que el mar las lleve. Sí, Y la frase que dice ahí es de ese poema islandés, ¿no? sí, sí, sí. Desde el poema islandés. Y al final donde dice de Ulrica a Javier Otálora, ese es como tu mensaje, digamos, ¿no? El mensaje, sí, porque he dedicado el cuento Ulrica secretamente. Porque yo le dije, no, Borges, eso va a ser un escándalo, no publique, no ponga mi nombre, yo no tengo interés. Bueno, y después me dedicó el poema a la luna, me dijo, no, el poema a la luna, porque yo amo a la luna. Entonces, me dijo, no me puede decir que no, bueno, entonces le dije, bueno, está bien, pero ya no, con lo que escribió Ulrica no. Pero bueno, y entonces, digamos, en los nombres que se ponen todos los enamorados, que se ponen, o nosotros nos ponemos distintos nombres, era eso. Y una vez fue muy divertido porque él estaba con un periodista que le estaba haciendo una entrevista. Y entonces yo estaba en otro lugar, era un cóctel que habían hecho para él, un homenaje. Y me hace llamar. Entonces yo voy y me dice, dígale lo que acaba de decirme, porque si no, ella, el papelón que me hizo pasar, ella después a mí no me va a creer. Le digo, gracias, Borges, que bien me hace quedar. Y el periodista se reía. Y entonces dijo que cuando nosotros entramos, ¿no es cierto? Con el brazo, como siempre, dice que le habíamos hecho recordar a Próspero y Gariel. Gariel era un demonio, ¿no? Pero bueno, en fin, me encantó. Sí, así que sí, Pero muy divertida. por último, yo quería leer algo que vos habías escrito, lo voy a leer porque de memoria no lo sé, en donde vos ponés, de este modo y para siempre está Islandia con nosotros en nuestra alma, y si algo queda de nosotros después de que entramos al gran mar, algo como una luz o energía, eso sentirá ahora el amor que Islandia siente por él y el mío que es forever and ever and again. Sí. La verdad es fabuloso lo que has escrito. Y bueno, y obviamente te quiero agradecer no solo la entrevista que hemos tenido, sino toda la tarea que haces a lo largo de estos años para mantener vivo a Borges, para que lo tengamos como todo el tiempo a mano, al alcance de todos,
y esa es una gran tarea que estás llevando a cabo en todos estos años. Así que te agradecemos y ojalá puedas continuar con esta tarea forever and ever and again, ¿no? Así que muchas gracias, María. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Un beso a Muchísimas todos. gracias, María. Ha sido un placer enorme, muy interesante, muy enriquecedora la charla. Este es su espacio. Cuando guste podemos seguir charlando, ya sea en forma virtual o en forma presencial, cuando todo esto termine. Pero muy agradecida porque ha sido un placer enorme. Siempre es un gusto estar con usted. Y del mismo modo, agradecida a nuestra querida Alejandra por tan linda charla, con tanta calidez que nos hace sentir muy lindo todo lo que ustedes han conversado. Y ahora solo me queda despedirme, como lo hago siempre, agradeciendo a las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a la mesa directiva por todo su apoyo, a nuestra coordinadora, que es la vicepresidente primera del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la doctora Patricia Sánchez Ruiz, a todos los miembros que componen la Comisión de Acción Cultural del Consejo y a todos los colaboradores que nos ayudan a hacer esta charla que se pueda poner a luz. Así que solamente me queda despedirme agradeciéndoles siempre infinitamente a todos ustedes que nos acompañan en este ciclo y nos despedimos hasta la próxima edición, Dios mediante. Que todos ustedes estén muy bien y muchas gracias por todo. Chao, chao.